Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Bien? Yo aquí practicando un rato. No sé si ya les platiqué, pero yo vine a Japón para estudiar el doctorado. Lo estudié en la Universidad de Tamagawa, en Machida, que es como una especie de suburbio de Tokio, ya cerca de Kanagawa. Está más o menos a 1 hora en tren de Shinjuku. Y una vez tuve una especie de problema con mi visa y tuve que hacer una serie de trámites, los cuales una de las secretarias que trabajaba en el área relacionada con los estudiantes extranjeros fue la que me estuvo ayudando. Incluso me acompañó a la oficina de inmigración para hacer todos los trámites. Pues como estuve conviviendo con ella un tiempo en lo que se resolvía mi situación, no sé si le habrá dado la impresión de que era una persona un poco solitaria, o simplemente consideraba que todos los extranjeros que estaban viviendo aquí, por obvias razones, no tenían muchos amigos. El chiste es que me recomendó que... Bueno, ella me dijo que me podía presentar a otro profesor que también era extranjero, era estadounidense, porque ese profesor, además de dar clases en la universidad, también formaba parte del equipo de Kempo de la escuela. Bueno, yo le dije que sí, que estaría chido conocer a más personas y que a lo mejor una de esas también me interesaba entrar a estudiar Kempo. La verdad es que yo no tenía en ese entonces mucha idea de qué era el Kempo. Sabía que era una especie de arte marcial. En ese entonces yo estaba practicando kickboxing. Entonces, si podía entrar al club de Kempo de la universidad y además era gratis, pues a lo mejor tendría una oportunidad también de conocer a más personas. El chiste es que me lo presentó y ya acudí a una clase de prueba de Kempo, pero la verdad es que no me gustó mucho. El Kempo, de hecho, es una especie de versión japonesa del Kung Fu. De hecho, el nombre completo es Shorinji Kempo. Que ese Shorinji es como la manera japonesa de decir Shaolin. Entonces, de hecho, si ven los kanjis escritos, son los mismos para Shaolin. De hecho, está interesante. Yo no lo sabía antes, pero después de ver ese Shorinji Kempo, ese Shorin viene de pequeño y de bosque. O sea, es como el Shaolin sería como el habitante del bosque, o sea, como del bosquecillo. No sé, es como una especie de duende. Pero bueno, el chiste es que acudí a la clase de prueba y no me gustó porque en ese entonces, como yo estaba practicando kickboxing, yo buscaba una especie de deporte de contacto, pero, o sea, realmente de contacto, o sea, que se realizara un esfuerzo y además que pues, hubiera golpes entre los entre los asistentes. Pero cuando estuve en el Kempo, la verdad no sé qué tan parecido sea el Kung Fu. Por lo menos no sé qué tan parecido sea el entrenamiento. Pero en esa clase de prueba que yo tuve, prácticamente no hubo contacto de ningún tipo. O sea, tenía un componente, digamos, un tanto coreográfico, si lo quieren ver así. A lo mejor han visto esos videos también un poco exagerados en internet de estos maestros de artes marciales que vencen como a 1000 contrincantes uno tras otro. Y claro, o sea, se tiene que disciplinar, tiene su chiste también. O sea, como por ejemplo el karate, es un deporte de contacto, pero también tiene su parte, digamos, coreográfica, ¿no? Como son las katas. El Kempo tiene algo parecido a esto de las katas. Y además lo interesante de ahí es que tiene dentro de este componente que les digo como coreográfico, o sea, son katas pero de 2 personas en las cuales se tiene que practicar los movimientos. Unos pueden decir que
que precisamente este sería el punto malo del Kenpo, que tienes que practicar cómo dar los golpes y la otra persona tiene que practicar cómo recibirlos, digamos, para que nadie se haga daño. O sea, nada que ver con lo que yo estaba buscando en ese entonces. Pero bueno, por lo menos estuvo entretenido. Pero al fin y al cabo rechacé la invitación del profesor para inscribirme al club de Kenpo de la universidad. Pero por otra parte, ese profesor, además de ser parte, como les decía, del club de la universidad, también daba clases en el área de artes de la escuela. Específicamente la materia que él daba, o el área en el que él se especializaba, era música electrónica. La verdad es que no conozco mucho de ese campo, pero, o sea, digamos que en general se puede decir que era música electrónica, pero particularmente él hacía como una especie de investigación de música, no sé si decirla computacional, o es que él se dedicaba a buscar, digamos, nuevas formas de crear música digital. Y cuando me platicó esto, la verdad es que de hecho me interesó aún más que la cuestión del Kenpo, toda esta cuestión de la música que él hacía. Entonces le pregunté si había un canal de YouTube o en Spotify, en alguna otra plataforma donde yo pudiera escuchar su música. Y no me dijo alguna plataforma donde la pueda escuchar. Lo que me dijo fue, si quieres, te puedo pasar un disco con algunas grabaciones que tengo. Y ahorita que recuerdo, por una u otra razón, ya no lo frecuenté y ya no me pasó su disco. Pero lo que se me hizo curioso de cuando le pregunté si podía encontrar en internet su música y que no me respondiera directamente, es que uno pensaría que si es un productor, digamos, música digital, música electrónica, sería muchísimo más fácil subir su música a alguna plataforma de internet que, por ejemplo, si eres un músico clásico, que otras, digamos, formas de hacer música. Entonces, como ya no lo volví a ver y ya no me pasó su disco, pues por mi cuenta yo lo busqué en internet. Entonces me metí, usando su nombre, me metí primero a la página de la escuela para ver qué onda con la materia que le enseñaba en la universidad. Y bueno, de ahí busqué su nombre completo y ya de ahí llegué a la página de su disquera. La página, o sea, se veía claramente que era una disquera, digamos, independiente. Se llama Comatons, la disquera. Y bueno, vi varios discos, varias producciones que tenía ese profesor que les platico. Y tenía unas muestras. La verdad, ahorita no recuerdo qué impresión tuve al respecto. Era música electrónica, pero en ese entonces, por lo menos la música que escuché, las muestras que escuché, era más como música, digamos, de ambientación. Pero investigando un poco más sobre esa disquera, vi que el dueño de la disquera radicaba en Japón, estaba viviendo en Japón, pero él era estadounidense también. Este dueño de la disquera se llama Terry Temlins. Y de hecho lo interesante del dueño es que también era músico, también era productor y también era DJ. De hecho me llamó mucho la atención. Se me hizo una persona muy interesante, Terry Temlins.
en su página de la disquera. O sea, claro, vienen los discos que ha hecho, viene algunas conferencias que ha dado. Y por lo que más me llamó la atención fue porque también tiene algunos escritos. En su página publica escritos relacionados con... De hecho, son con diversos temas que de hecho a mí también me llaman la atención. Él se identifica como queer y es activista en temas relacionados. Entonces tiene escritos, por ejemplo, relacionados con las personas transgénero, con este movimiento queer, claro, con el colectivo LGBT. También es un importante activista con cuestiones de derechos de personas con VIH. Y además de esto, también tiene ciertas posturas con respecto a los derechos de autor. Tiene unas concepciones interesantes sobre lo que es la música, sobre el trabajo como DJ, de hacer música, de hacer performance en vivo, de hacer música digital, de las diferentes plataformas que se pueden utilizar para distribuir la música. De hecho, lo interesante es que es muy difícil encontrar música de Third Temlins, inclusive en su página. O sea, vienen extractos, pero son muy escasos. Lo que tendrías que hacer es comprar sus discos. Inclusive los discos son limitados, o sea, no son, digamos, tirajes tan largos. A esto me sacó mucho de onda porque uno podría pensar que pues un artista, por lo menos es lo que uno está acostumbrado, principalmente los músicos, lo que más quieren es, digamos, exposición y pues vender lo más posible, que la mayor cantidad de personas escuchen sus obras. Pero como les decía, Third Temlins tiene una visión interesante acerca de la música, acerca de la distribución, acerca del el valor de la música o el papel de la música en el activismo que él hace, y relacionado, por ejemplo, con derechos de autor también. De hecho, tiene una historia interesante con respecto a los derechos de autor. Como les decía, es difícil encontrar su música y claro, obviamente en YouTube, o sea, no puedes encontrar nada de él. Por lo menos hasta en ese entonces, cuando yo lo busqué, no pude encontrar nada de él en YouTube. Pero pues obviamente alguna persona que también estaba interesada en él o que le gustaba su música subió en su propio canal música de Third Temlins. Y pues claro, obviamente Third Temlins no le pareció. Si él mismo no subía su música a esas plataformas, pues con razón iba a estar molesto de que alguien más lo hiciera. Entonces lo que hizo fue mandarle un correo electrónico a las oficinas de YouTube diciéndoles que alguien estaba utilizando su música sin su permiso y solicitando que bajaran esos videos. Lo curioso aquí es que la respuesta de YouTube fue que, claro, que sin ningún problema ellos podían bajar los videos, pero para hacer eso necesitaban, digamos, tener ciertas pruebas de que se estaba infringiendo los derechos de autor de Temlins. Entonces lo que tenía que hacer Temlins, si quería que se bajaran esos videos, tenía que abrir su propia cuenta de YouTube. Pero como saben, para abrir su cuenta de YouTube necesitas una cuenta de Google. Entonces tenía que abrir una cuenta de Google, tenía que abrir una cuenta de YouTube, y por medio de su cuenta de YouTube tenía que pues sí, meter una queja de que alguien estaba utilizando su material sin su permiso. Pero aquí es donde empezó, digamos, un absurdo, o por lo menos a él eso le pareció. Precisamente lo que él no quería en primer lugar era abrir una cuenta en YouTube, porque claro, a lo mejor él está en contra de toda esta cuestión de la privacidad, de compartir información. Entonces pues él se negó, y así estuvo mucho tiempo peleando esta situación. Así, imagínense, por una cuestión que a nosotros nos parece tan sencilla, pero que viéndolo desde su lógica pues tiene mucho sentido, ¿no? O sea, ¿por qué habría de abrirme una cuenta simplemente para que una persona que estaba utilizando, digamos, sin permiso mi propio material? No sé, es algo muy extraño. Por ejemplo, otra cuestión que
que me llamó la atención de él, pues decía la visión que tiene él sobre la música y el trabajo del músico. Él tiene ciertas ideas un poco, si lo quieren ver así, hasta pesimistas, digamos un tanto nihilistas. Bueno, en general digamos que de todo, del mundo, y en particular de la música. Él está muy en contra de esta idealización del trabajo del artista y en particular del músico. Él menciona que, por ejemplo, recibe muchos comentarios de personas que yo creo que es muy común escuchar, y es muy común que a lo mejor pues una persona que no se dedica a la música podría pensar, o en algún momento se lo podría decir a un músico, que bueno, su trabajo debe ser increíble, que se dedica, digamos, a hacer lo que le gusta, está ganando dinero haciendo lo que le apasiona. Y Timeless cuenta que en alguna ocasión pues él se sentía un poco abrumado, se sentía estresado, se sentía un tanto, digamos, no tan a gusto haciendo su trabajo, y que una persona le comentó: bueno, tienes suerte de no estar trabajando como obrero o en una oficina, si, al fin y al cabo estás haciendo lo que te gusta, ¿no? O sea, ¿por qué te quejas tanto al respecto? Pues él dice: bueno, al fin y al cabo pues es un trabajo más. O sea, ¿qué saben las otras personas de cómo me siento al respecto de hacer mi trabajo? Creo que él veía la música, particularmente la cuestión de dar conciertos en vivo como DJ, como les decía, como una especie de trabajo más, no como esta cuestión romántica del músico, digamos, como una especie de ídolo. Claro, muchos de los músicos se asumen así, pero él está muy en contra de toda esa idealización del artista. Creo que lo más interesante, por lo menos lo que me pareció más interesante a mí de estos escritos que tiene, es, digamos, su papel como activista. Como decía, él se identifica como queer. Y él asocia mucho su trabajo como músico a este activismo, al movimiento LGBT. De hecho, él menciona que su música, una de las razones, además de lo que ya les platicaba de las cuestiones de derechos de autor, de la distribución masiva de las producciones musicales por esas plataformas YouTube, Spotify, está muy en contra también de toda esta distribución masiva, de que no le ve ningún sentido, de cómo una persona puede estar cocinando, puede estar haciendo su tarea, puede estar en el baño o en el transporte público y escuchando música que él, digamos, realizó con un propósito muy específico, que es, digamos, tocarse en lugares donde se juntan las personas queer. En esta cuestión les digo, no estoy muy seguro. Bueno, de hecho no sé las razones por las cuales él haya venido a Japón o él esté viviendo en Japón, pero él forma parte, digamos, de un colectivo de músicos que están tratando de impulsar reformas a las cuestiones de la reglamentación, de la legislación acerca de los clubes nocturnos, porque, o sea, a su parecer, y bueno, tiene mucha lógica después de toda su explicación y después de revisar las leyes a las que hace referencia, son muy, digamos, discriminatorias
o está muy sesgada esta legislación en contra de esos pequeños colectivos, y no necesariamente los colectivos LGBT, sino particularmente los, se puede decir, minorías, los colectivos pequeños, y que las leyes de estos clubes favorecen particularmente a solo a las grandes empresas. Claro, no lo menciona así, no sé si lo haga deliberadamente, pero o sea, la industria del entretenimiento nocturno, por ejemplo los clubes, del entretenimiento para adultos, pues está muy regulado. Está prácticamente en manos de la mafia en Japón. Entonces las leyes, digamos, los benefician mucho debido a que ellos tienen mucho poder económico y pueden pues sí, construir y manejar lugares tan grandes. Con respecto a estas leyes que les menciono, el caso de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, la legislación con respecto a estos lugares de entretenimiento nocturno es algo muy raro, porque no sé si como estaba escrito y como él lo menciona, es algo muy específico. Mencionaba que en estos lugares nocturnos estaba prohibido bailar después de las 11 de la noche. O sea, sí estaba estipulado. O sea, podías tomar, podías comer, pero lo que no se podía hacer era bailar. Es una cuestión rara. Supongo que alguna razón ha de tener, ¿no? A lo mejor para bailar se requería, digamos, un área en específico. A lo mejor estaba relacionada con las cuestiones de seguridad del lugar. Pero obviamente, a pesar de que existían estas leyes en contra de los clubes nocturnos en los que no se podía bailar después de determinadas horas de la noche, había lugares, digamos, clandestinos en los cuales se seguía realizando todas estas actividades, ¿no? Entonces, años después se realizaron reformas a esta legislación. Pero el problema aquí, principalmente, que aquí es donde viene la cuestión de Semlins, mencionando que discrimina mucho o está muy sesgada en contra de estos grupos minoritarios, es que las reformas que se hicieron es que ahora sí se podía bailar, digamos, a la hora que sea, pero el problema es que el lugar tenía que cubrir ciertos requerimientos, dentro de los cuales tenía que tener un lugar destinado para bailar de determinadas dimensiones. O sea, para empezar, el lugar tenía que ser un lugar grande, tenía que ser un lugar amplio, tenía que tener una iluminación adecuada, o sea, tenía que ser un lugar iluminado, amplio, que, digamos, estuviera en un lugar que el ruido no molestara a los vecinos. O sea, prácticamente todas estas condiciones solo las podían cubrir, como les decía, pues empresas o, pues sí, personas que tuvieran el poder económico suficiente para construir lugares amplios y poder manejar este tipo de volumen de gente. Y pues claro, como les decía, pues la mayoría de estos lugares pues están pues sí, los dueños de estos lugares están relacionados con el crimen organizado. Entonces, si tú, como parte del colectivo LGBT, del colectivo queer, quieres hacer un lugar específico para que personas dentro de este grupo se reúnan y pues se diviertan, al fin y al cabo, pues para eso está diseñado, pues no podías tener las condiciones para generar lugares tan grandes, o pues sí, que cumpla con las regulaciones de esa ley. Entonces, lo que ocurrió es que, pues, independientemente de las leyes, estos colectivos seguían, digamos, de manera clandestina, abriendo lugares de entretenimiento nocturno, pero pues claro, estaban violando la ley. Entonces, de alguna otra manera, pues, eran reprimidos, multados, encarcelados. Y todo esto pues obviamente lleva a incrementar el estigma con respecto a estos grupos, estas minorías. Pues son vistos como personas que violan las leyes, personas que tienen problemas de
los antecedentes penales, incluso si son extranjeros, por ejemplo, pues con mayor razón. Entonces, como les decía, él forma parte de este colectivo de músicos en Japón que está tratando de, pues sí, de cambiar las legislaciones para que disminuya esta discriminación en contra de las minorías. Como les platicaba, él mencionó que su música está diseñada para tocar específicamente en estos lugares, que la música sin un contexto no tiene mucho sentido, que la música que él hace está hecha para tocarse en estos lugares, para que se baile en ese momento, y claro, como él es DJ, pues también es una cuestión de momentánea. Al fin y al cabo es un acto performático, o sea, no es lo mismo escucharlo en una grabación donde siempre que lo escuches va a ser lo mismo, a, digamos, tener la experiencia en un lugar como estos, que también está relacionado, por ejemplo, con el consumo de drogas, con, pues sí, al fin y al cabo con la generación de una identidad dentro de estos grupos. Por cierto, también es activista con respecto a evitar la discriminación de personas con VIH. Y pues sí, les recomiendo que vayan y chequen a la página de Comathons. Y chequen los escritos, los videos, las entrevistas de Terry Temlins. Es una persona que me parece muy, muy interesante. Pero bueno, luego me platican qué opinan al respecto. Y pues sí, a ver si pueden encontrar algo de su música. ¿Sale? Bueno, nos vemos luego. Bye.